Algo clave para prevenir colapsos y tener un vuelo seguro es controlar el cabeceo del parapente. Recordemos que un colapso o plegada es cuando parte del parapente se cierra. Cuando se colapsa la parte frontal del parapente, en su totalidad, se le llama colapso frontal. Y cuando se colapsa un lado del parapente, se le llama colapso asimétrico. Si bien los colapsos son parte natural del vuelo y no son peligrosos de por sí, debemos evitarlos, porque si tenemos un colapso cerca al piso o a la montaña, podríamos impactar contra estos y tener un accidente. El cabeceo es el movimiento que hace el parapente en turbulencia, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. El problema está que cuando el parapente va hacia adelante fuertemente o rápidamente y no lo controlamos, ahí es cuando puede colapsarse, puede plegarse, lo que quiere decir que parte del parapente se va a cerrar. Entonces, para prevenir un colapso hay que controlar el cabeceo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Primero, para practicar a controlar el cabeceo, vamos a aprender a crear un cabeceo. Para esto vamos a frenar la vela poco a poco, no frenar 100%, sino poquito a poquito, aguantar un rato con presión para que el parapente vaya hacia atrás. Va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y un momento en que el parapente esté bien hacia atrás, vamos a subir las manos rápidamente para que el parapente se dispare. Y ahí, cuando el parapente esté yendo hacia adelante, vamos a frenar la vela y subir las manos. Eso debe controlar el cabeceo. Ahora, si lo hacemos a destiempo, por ejemplo, el parapente fue hacia atrás, subimos las manos, fue hacia adelante, nos demoramos y el parapente empezó a retroceder y ahí la frenamos, lo que vamos a causar es potenciar el cabeceo. En vez de corregirlo, vamos a aumentarlo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Si eso nos pasase, lo mejor es subir las manos y esperar a que el parapente se estabilice solito. También, otra forma de controlar el cabeceo, si es que tenemos altura y distancia con respecto a montañas o cualquier cosa y no hay mucho tráfico, en el cabeceo podríamos hacer un viraje, cuerpo y freno, y eso va a neutralizar también el cabeceo. Entonces, para practicar el cabeceo, vamos a hacer cabeceos muy pequeñitos, muy suavecitos. Nos enfrentamos al viento y luego vamos a frenar poco a poco la vela. Poco a poco lo mantenemos ahí a que la vela se atrase un poquito y lo soltamos. Va a cabecear un poquito, vamos a aprovechar esa inercia y vamos a frenar otra vez. Y lo soltamos. Queremos un cabeceo más fuerte, podemos frenar otra vez y soltamos. Y cuando el parapente está yendo hacia adelante, frenamos y manos arriba. Y ahí se controla el cabeceo. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Cuando volamos en turbulencia, en térmicas, con ascendentes y descendentes, el parapente va a tender a volar así, cabeceando. El pilotaje activo se trata de eso, ir compensando, ir controlando el cabeceo y evitar que el parapente se nos pueda colapsar. En vuelos dinámicos como este, es muy rara vez que el parapente empiece a cabecear por sí solo. Usualmente va a cabecear por alguna mala maniobra que nosotros hagamos. Pero en un vuelo térmico, sí es usual estar en este juego. Lo ideal es volar manos arriba, en el que el parapente tiene la mejor performance, y si tenemos un cabeceo fuerte, lo que hacemos es frenamos y soltamos, y así vamos volando. Antiguamente se pensaba que cuando uno entrara en turbulencia o si estaba movido, lo ideal era frenar un poquito, hasta los hombros, para que la vela esté más estable. Pero esto no es lo más eficiente, porque cuando nosotros frenamos un poco, la vela tiene peor performance. Esto quiere decir tiene un peor planeo. Y además la vela se torna más inestable. O sea, si estamos en turbulencia y frenamos un poco, lo que vamos a hacer es que la vela repotencie esos movimientos y vamos a ocasionar que sea más probable que tengamos un colapso por esa turbulencia. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En cambio, si volamos relajados, manos arriba y controlamos el cabeceo con un pilotaje activo, vamos a volar mucho más seguros y más eficientes. A continuación vamos a ver algunos videos que encontré en YouTube sobre el mal manejo o control del cabeceo. Por ejemplo, vemos en esta zona de vuelo que parece bastante turbulenta, es un despegue que parece estar en un rotor, que apenas el piloto deja que la vela lo cabecee un poco, lo pase, el parapente se colapsa.
Ojo, esto no es normal. Yo creo que esta zona, este despegue está en un rotor. Porque vemos que ni bien hay un poquito de cabeceo sin controlar, los pilotos tienen colapsos bastante grandes. Vemos acá, por ejemplo, despega el piloto, la vela se atrasa un poco, se adelanta y se colapsa. Eso no debería pasar. Por un cabeceo tan minúsculo no debería colapsar un parapente. Este sí es un ejemplo perfecto de lo que es un mal manejo del cabeceo. El parapente se atrasa, se adelanta, el piloto no compensa el cabeceo y tiene un colapso bastante fuerte. Vamos a repetirlo. Vemos como acá lo agarra una térmica, el parapente se atrasa, se adelanta, ahí miren cómo se adelanta, y si el piloto no hace nada y el parapente se colapsa. Y luego eso tiene otros colapsos subsecuentes. Este también es un buen ejemplo. Miren acá como el parapente se atrasa, después se adelanta, el piloto compensa el cabeceo, la frena, pero deja el parapente frenado, no lo libera, no sube las manos y entra en colapsos sucesivos. Vamos a repetir el video para verlo de nuevo. Acá el parapente se atrasa, sube las manos, se adelanta, frena la vela pero la mantiene frenado. Y parece que vuelve a entrar una térmica y esa inercia repotencia el cabeceo y hace que tenga un cabeceo aún mayor. Este es el mismo ejemplo que vimos antes. Como se atrasa, se adelanta y se colapsa. Acá también se ve como un pequeño cabeceo en el despegue hace que se colapse la vela frontalmente. Esto a veces también es producto de que, si bien en vuelo no se colapsaría por un cabeceo tan minúsculo, en el despegue, en el momento en que tenemos la vela con poca presión, que tenemos poca velocidad, si dejamos que la vela nos cabecee, así sea muy poco, podríamos tener un colapso. Es por eso también muy importante que no soltemos los frenos inmediatamente despeguemos, sino nos demos un tiempo. Despegamos, estamos parados con la vela controlada y una vez que nos alejamos de la montaña y la vela ya tiene presión, podríamos sentarnos, preocuparnos por sentarnos. El despegue como el aterrizaje son momentos críticos en el que si tenemos un colapso cerca a tierra vamos a impactar. Y ahora escríbeme en los comentarios qué otra cosa harías para prevenir un colapso o una plegada. Si te gustó este video, puedes darle un like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por escucharme.